Sean bienvenidos todas y todos. Esta es nuestra primera videoclase sobre el tema de Roma. En esta primera sesión vamos a centrarnos en lo que podríamos llamar los mitos fundacionales de Roma. Eso tiene que ver con la construcción ideológica que un pueblo hace de cómo se quiere ver a sí mismo. Por ejemplo, en el caso de Grecia tenemos las obras de Homero dedicadas a la guerra de Troya, ¿verdad? La Ilíada, la Odisea. No son obras históricas en el sentido que busquen trasladarnos la veracidad a los hechos históricos, sino más bien reflejar ahí una serie de valores de cómo los griegos se ven a sí mismos y cómo, qué valores y qué ideal tienen ellos, ¿verdad? Entonces, respecto a Roma, algo similar. Uno de los primeros mitos fundacionales será justamente Roma fundada por Eneas, el cual sería un antiguo héroe troyano, ¿no? Justamente ahí se entronca lo que comentábamos de Homero, la fabulosa guerra de Troya, la cual, bueno, con muchos aspectos legendarios, pero finalmente sí se ha demostrado, Troya existió, Troya sí realmente fue destruida, etcétera, pero no en la forma en que nos lo han querido contar. Bueno, derrotada a Troya, uno de los héroes, uno de los participantes, ya irá a la península itálica y supuestamente él había sido el que fundara Roma. De forma que, por ese lado, los romanos de alguna forma fabrican o inventan este mito, de forma que habría una relación con los griegos y en concreto con esa ciudad jónica de Troya, ¿verdad? Un antiguo héroe troyano es el padre, pues, fundador de la ciudad. El segundo mito fundacional cambia. Aquí resultaría que ha sido fundada la ciudad por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos. Y nuevamente la parte mítica, porque son dos niños que recién nacidos han sido abandonados, supuestamente para dejar que murieran, pero en este caso no es otro ser humano el que los recoge, los protege, como en el caso de Moisés, etc. Es un mito que se repite en varias culturas. En este caso son recogidos los niños, se apiada de ellos, no un ser humano, sino una loba, un animal silvestre, un animal feroz, además. Y entonces la loba los va a cuidar como que fueran lobes, ¿no? Como que fueran hijos suyos, y les da de mamar, y en fin. Entonces van creciendo y han sido amamantados y cuidados por una loba, es decir, por un animal muy feroz. Y supuestamente, por lo tanto, los romanos descienden justamente de Rómulo y Remo, esos gemelos salvados milagrosamente con esos rasgos de fiereza que le habría dado su madre adoptiva, una loba. No solamente ahí, sino que el mito se desarrolla más allá de eso, y en el transcurso de la fundación de la ciudad, cuando están trazando los límites, estalla una disputa, una discusión muy fuerte sobre los límites y cómo se van a distribuir la ciudad que están por fundar, y finalmente uno de los hermanos mata al otro. De forma que se superpone ese segundo mito presente en varias tradiciones culturales, por ejemplo, en el Génesis, ¿verdad? Los hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, un hermano mata al otro y por lo tanto, digamos, el género humano es descendiente del asesino, no de la víctima, ¿verdad? Todos descenderíamos de Caín. Algo similar han hecho los romanos, ¿verdad? Ellos descienden del hermano homicida que ha asesinado a su hermano. De forma que ahí hay una lección, va con respecto a ese tema de las luchas fraternas, las luchas entre hermanos, como una lección histórica, mítica, que los romanos quieren trasladar a su descendencia. Esta polis, esta ciudad independiente, que va a ser vasalla del rey etrusco durante bastante tiempo, pero finalmente se va a independizar y a la larga va a resultar ser una polis muy poderosa que va a terminar unificando toda Italia. Pero antes de eso surge otro mito, ¿verdad? Los romanos son parte de la tribu de los latinos, son una de las tribus de ese pueblo de los latinos, y tienen como vecinos a los sabinos. Supuestamente, los romanos, un pueblo que les faltan mujeres, son mucho hombre y muy pocas mujeres, y entonces viene el mito del rapto de las sabinas.
el rapto, que no es lo mismo un rapto que un secuestro. El mito viene a contarnos lo siguiente. En una noche los romanos, en forma subrepticia, en forma secreta, llegan donde están los sabinos, ese pueblo vecino, y raptan a las mujeres. Raptan a las mujeres, se las llevan a la fuerza, y después de pasar esa primera noche con ellas, el día siguiente, cuando amanece, los sabinos se dan cuenta de que sus mujeres han sido raptadas, se las han llevado, ¿verdad? Y entonces, bueno, los padres, hermanos, esposos, ¿verdad? Se acercan armados donde los romanos, ¿verdad? En son de guerra, y entonces el mito se completa de que las mujeres sabinas, que ya han pasado una primera noche con los romanos, y parece que la noche habrá resultado bastante placentera, porque deciden interponerse entre romanos y sabinos y finalmente convencen a sus padres, hermanos y ex esposos de que no entren en guerra y que acepten esa nueva situación de que ellas pasan a ser las esposas, las mujeres de los romanos. Entonces, fíjense cómo tanto el mito propiamente de la fundación de Roma como ese mito de la alianza con otros pueblos vecinos, pero que es una alianza donde en ambos casos el uso de la violencia, muy central en ambos mitos, una violencia que resulta en esa versión mítica justificada, de alguna forma legitimada, y no solamente eso, sino también ese patriarcado, ¿verdad? Ese dominio del género masculino en una sociedad que realmente todos los siglos posteriores va a desear muchísimo el derecho romano, pero siempre un derecho referido al género masculino, a los hombres. Los hombres son los que tienen la vida pública, son los que participan en política. No solamente se trata de que la guerra sea cosa de ellos, sino que el pater familias es una especie de rey dentro de la casa, ¿verdad? Toda la civilización europea, occidental, se basa justamente en ese patriarcado, en esa violencia originaria y también en ese sometimiento del género femenino al dominio masculino. Bueno, pues nos quedamos aquí con este primer tema, ¿verdad? Como una especie de introducción a la temática más general de Roma y de la historia de Roma, República e Imperio, en esas dos partes. Ha sido un gusto tenerlos por aquí, hasta una próxima.